Bien, y ahora nos encontramos con otro magnífico pintor sevillano, además, profesor Huguet Pretel. Huguet, buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial, muchas gracias por atendernos y siempre por estar aquí como el vigilante de los sueños de los nuevos pintores, ¿no? Está siempre alrededor suyo. Yo estoy feliz participando con este grupo, que no es la primera vez que estoy participando. La primera vez participé como comisario de aquella exposición que se celebró aquí mismo, El reflejo de Murillo. Después he estado Murillo en Sevilla, en la universidad, y ahora nuevamente me pidieron que a mi mujer y a mí que participásemos en este, y encantados por estar con ellos, ¿no? Porque además, al fin y al cabo, yo estoy acostumbrado a estar con gente joven toda mi vida. Desde que me jubilé, pues he perdido el contacto con la facultad, pero no con la juventud, ¿no? A mí me interesa mucho la gente joven porque es una fuente de ilusión enorme de la cual tú también puedes beber, ¿no? Y dinamiza un poco el sentido de Sevilla, vuelve a los pintores, vuelve a sus pintores, claro, a los contemporáneos. Sí. Ayer leía yo una entrevista de un pintor joven que decía que había como una especie de vuelta. Bueno, él no vuelve porque él no se ha ido nunca a la pintura figurativa, a la pintura tradicional, hecha como es tradicional hacer la pintura. Y entonces llevaba razón, porque hay un disfrute en ese hacer que a mí me entusiasma el contacto con ellos, porque todos los que están participando en esta exposición tienen ese sentido de disfrutar con la pintura, con lo que están haciendo, con su trabajo, y eso es algo verdaderamente extraordinario. A mí me llega mucho eso cuando veo un cuadro, y creo que es que me llega desde el cuadro, aunque no conozca al autor, ¿no? Pues yo pienso también que el pintor esté con su cuadro y la gente palpen al autor, eso tiene mucha importancia, porque entran en el museo y son pintores, bueno, conocidos del hombre, pero desconocidos como personas. Aquí tocan el personaje y hablan con ellos y le preguntan, y yo creo que todo eso es una buena semilla para seguir disfrutando. Sí, hombre, yo creo que es importante. El año pasado expuse yo en el Ateneo, y yo procuré estar allí todas las mañanas y todas las tardes, por una razón, porque a la gente le interesa conocer al autor, hablar con el autor, comentar y que el autor le hable del entresijo de la obra, ¿no? Y conocerlo de primera instancia. De todas formas, por ejemplo, con los pintores que están en los museos y tal, a mí siempre cuando una pintura me ha interesado, he tratado de descubrir al personaje que la pintaba, ¿no? ¿Qué ha aportado el año de Murillo a los pintores sevillanos? Bueno, a los pintores no lo sé, a Sevilla en general, y voy a decirle una palabra, lamentablemente le ha descubierto la personalidad de Murillo. A mí lo que más me ha sorprendido del año Murillo es el desconocimiento que había generalizado de Murillo, aún en personas que teóricamente deberían de saber sobre Murillo. Y entonces han descubierto la personalidad de Murillo, el cómo pensaba Murillo, lo que pintaba Murillo, presentan los retratos de Murillo como si fuera un descubrimiento de ahora, cuando esos retratos están desde el siglo XVII pintados. Yo conocía desde pequeño, gracias a mi padre, que todas esas fases de Murillo, y yo me he ido preocupando con el tiempo de profundizar en Murillo, y ahora me sorprende que los descubrimientos que están haciendo Murillo, y lo quieren además convertir en una cosa extraña. Murillo, pintor social. Murillo pintaba las cosas de la calle porque se las encargaban. Y se las encargaban la gente de fuera de Sevilla. Sobre todo religiosa, que es la que... No eran todos religiosos, porque tenía, hombre, la mayor parte del grueso de la obra grande se la encargan las comunidades religiosas. Pero luego había aquí mercaderes, comerciantes de otros países, sobre todo de Centro Europa, que le encargan ese tipo de imágenes y de pintura, porque es lo que se pinta en Centro Europa. Esos cuadros están en Centro de Europa y no en Sevilla, porque los que lo compraron se los llevaron, pero que
es una riqueza su pintura y su técnica, y un dibujante maravilloso que parece que la gente está ahora sorprendiéndose, ¿no? Hay un encuentro de colores, de tendencia, de forma, de expresiones en la pintura, en sobre todo esta playa de que decía yo de haitianos, que se mueve alrededor de Sevilla. Es decir, se han hecho hoy 15 o 20 pintores, bueno, desde Sánchez Zal en un momento determinado con su autorretrato y en ese momento hecho a bolígrafo, que es una cosa excepcional, ¿no? Cuando punteado, ¿no? O pasa por César o cualquier otro, o Nuria, ¿no? Hombre, el lugar donde tú naces, por decirlo de alguna forma, te condiciona. No es lo mismo nacer en Sevilla que nacer en Dinamarca. No es lo mismo ser irlandés que ser de Atenas. Porque por el sol, por las costumbres, y entonces tú tienes una visión, y los pintores de Sevilla no es que sigamos las tendencias antiguas. Me parece que hay una tontería decir eso. Lo que pasa es que somos sevillanos y sentimos y padecemos y vemos, a lo mejor un abstracto mismo, ve una luminosidad en la pintura, una luz en la pintura que no la ve, a lo mejor no la capta uno que es de Dinamarca. Hay un libro de Antonio Gala que insiste mucho en esta razón de se es porque se nace en un sitio, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y los pintores sevillanos tenemos una tendencia de manera de entender la vida y por lo tanto la manera de interpretarla. ¿La escuela sevillana es luz sobre el color? Es que la escuela sevillana, dicho así, yo creo que no hay una escuela sevillana, sino que hay, como en todas las comunidades, individuos que coinciden en ciertas formas de interpretar y tal, ¿no? Porque aquí hay los mismos pintores abstractos que los del realismo mágico, los maravillosos pintores del realismo mágico, de los cuales yo me considero absoluto admirador, ¿no? Como puede ser de García Gómez o de José Antonio García Ruiz, Paco Borrás, que me parece que son gente extraordinaria, y a lo mejor, visto desde fuera, no parece que eso sea la escuela sevillana, pero sí, porque la imaginación, la manera de interpretar las cosas, el simbolismo, tiene mucho que ver con Sevilla. Profesor, usted que está acostumbrado a ver tanta gente autodidacta que llega, se pone delante allí en la universidad, a la facultad cuando llega, y pinta a su forma, sin criterio, sino simplemente como el torero, ¿no? Le sale de dentro y toca, ¿no? Cuando hay una diferencia entre lo que es pintar y el arte de pintar. Pues claro, es que tiene de arte. Hombre, si no hay arte, no es una cosa plana, maravillosa, pero sin alma. Cuando empezaba las clases en Bellas Artes, la primera de mi presentación con los alumnos, les planteaba asuntos como: vosotros, ¿qué pretendéis? ¿Hacer footing o un alto rendimiento en la carrera? Porque hacer footing, la pintura puede ser un disfrute y un goce sin necesidad de complicarse la vida, igual que puede ser hacer footing. Pero también, si tú ya tienes unas, como te diría yo, unas exigencias interiores, si tú quieres sacar de ti algo, eso ya necesita un esfuerzo y una formación, una preparación. Pero si estamos hablando si se es autodidacta o no es autodidacta, lamentablemente la gente desde fuera valora mucho lo del autodidacta. Yo le decía hace poco a un amigo mío: tú hablas mucho del autodidacta maravilloso de la pintura, pero tú no crees en el autodidacta en la música. Tú vas a los conciertos del Maestranza y tú exiges una formación lo más academicista posible en los músicos. A ver por qué tú dices que los pintores tenemos que ser autodidactas. Muy pocos han sido autodidactas en la historia del arte, porque Velázquez ha estado con Pacheco dando clase, Leonardo da Vinci ha estado con el Verrocchio, igual que ha estado Rafael y que ha estado
Botticelli, Murillo con Juan del Castillo. Les ha estorbado a estos genios tener una formación en un taller con un maestro. Pues no, para nada. Al contrario, en muchos casos ellos han superado a los maestros. Bendito cuando tú ves que un alumno tuyo sube con derecho propio a un lugar alto, ¿no? Igual los imagineros de Castillo la Cruz y bueno, Ruiz Gijón, todo. Montañés ha tenido maestros, sí, ¿no? Sí. Y Montañés a su vez ha sido maestro de Juan de Mesa. Y Roldán también. Y Roldán ha tenido. Y Roldán, la hija de Roldán no es autodidacta, ha estado en el taller del padre. O sea que el conocimiento de la técnica te ayuda en una barbaridad. Cuando yo daba clase tenía puesto un anuncio de un motor en el tablón de anuncio de la clase, donde decía: la técnica os hará libre. Se refería a un motor de un coche, pero la imagen era un bailarín dando un salto, ¿no? Saltando. Y yo le decía: la técnica te hará libre, porque si tú no sabes cómo extender el carboncillo, no podrás hacer un matiz que a lo mejor a ti te apetece. Ahora, lo que tú hagas luego con la técnica, eso ya está en la gracia que te ha concedido el más alto, ¿no? La experiencia como comisario es una palabra que se describe como la persona que lleva consigo el proponer la temática dentro de unos paramentos con unos espacios suficientes para que el cuadro respire, ¿no? Sí. Es importante que los cuadros respiren para poderse ver, ¿no? Sí, hombre, yo he sido comisario de varias exposiciones, ¿no? Y co-comisario, por ejemplo, con el doctor Teodoro Falcón en el Alcázar, en una exposición de Joaquín Castilla Romero, con todo lo que había hecho diseñado para la Semana Santa de Sevilla. Por ejemplo, y aquí, la última vez que he sido comisario, en esta de Reflejos de Murillo, en este mismo lugar, en este mismo patio. Hombre, comisariar esa exposición era muy fácil porque todos estaban de acuerdo, todos iban a por lo mismo, no había egos. ¿sí? Dejarle que es importantísimo en esto, y en reconocer a los demás y los méritos de cada uno, y aprender, siempre se aprende de los demás. Yo toda la vida estoy jubilado y sigo aprendiendo. Hay que estar abierto y continuamente para quedarte con lo que puedas, ¿no? Sí, porque eso de que yo ya sé, cuando tú ves a las personas muy crecidas, duda de su conocimiento. La gente que sabe de verdad es gente siempre está que está siempre aprendiendo. Pero, hombre, en el arte, en todas las facetas del arte, ¿no? Los actores, los músicos, se llega muy fácil al ego, ¿no? Y tú ves actores que tú dices, pero ¿este qué ha hecho en su vida? Nada más que hace 4... y se cree que son verdaderos genios. Sí. Bueno, sí, entonces, ¿quién es Marlon Brando, no? O ¿quién es Laurence Olivier al lado de este señor, que no ha hecho nada más que 4 comedietas y sin embargo se cree que ya puede hablar del día y de la noche? En la pintura pasa lo mismo. En el folclore, por ejemplo, pasa también lo mismo. Hay un manejo de la palabra artista que a mí me parece que se malbarata, ¿no? Porque nosotros los artistas, oiga, que te lo diga, David, ¿no? Artista, yo pinto, soy un pintor. Creo que soy un pintor honrado, que hago lo mejor que puedo, de verdad, eso sí, lo mejor que puedo pinto. No pinto suficientemente bien, ni siquiera como yo quisiera pintar, pero lo mejor que puedo. Eso lo hago en todas las facetas de mi vida. El esfuerzo es el máximo. Lo que hago, lo que somos, sí, claro. Me entrego a lo que sea porque creo que es la manera de vivir una vida plena, ¿no? Pero cuando me dicen artista y ya cuando le ponen delante un gran... es como si me ridiculizaran, porque entonces yo pienso en el que yo creo que es un gran artista. Claro, dicen, yo creo que es un gran artista Miguel Ángel. Claro, cuando me dicen, este señor es un gran artista,
me siento como si dijeran, es Mister Universo. Y digo, mire usted, no tengo cara para ser Mister Universo, ¿no? Pues, a mí la palabra artista me parece una palabra muy sagrada y que ya eso no depende de ti. Los museos en Sevilla y los museos en Andalucía, Málaga no ganó la partida, indudablemente no ganó la partida. En eso y en otras muchas. No ha sido lista Sevilla en su momento, se dejó ir y eso es una fuente de riqueza, una fuente de turismo y de alto nivel además. Ahora mismo estaba hablando con un compañero que va a ir a Málaga a ver museos. Mi mujer y yo lo hacemos a menudo. Vamos, cogemos el autobús o el tren y vamos a Málaga y volvemos, ¿no? A ver una exposición en el Museo Ruso. Me duele, no me duele que lo tenga Málaga, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Me parece una bendición que lo tengan ellos. Pero sí me duele que nosotros hayamos sido tan torpes que la hayamos dejado pasar. Por ejemplo, hemos dejado pasar la colección de Carmen Thyssen, que está en Málaga, y que además por su popularidad ha hecho que a Málaga acudan otros museos. Claro. Al abrigo de eso, claro, ya hay 3 o 4 más, claro. Claro. Pero nosotros en verano fuimos a ver el Museo Ruso, hemos estado en el Museo... Bueno, el Museo Picasso me parece extraordinario que esté en Málaga porque es su ciudad natal. Aquí lo que me hierve la sangre es que la Casa Velázquez esté en peligro de extinción, que la Casa Murillo haya estado menosvalorada con oficinas y en vez de tener una especie de templo sagrado de los grandes maestros. Ya, claro, será que a lo mejor tenemos tantos y en otras ciudades nada más que tienen uno, ¿no? Y se dedican a él, ¿no? Pero aquí estamos también Gonzalo Bilbao, que yo creo que Gonzalo Bilbao es un gran desconocido. Gonzalo Bilbao, la escuela donde yo tuve el honor y el placer de estudiar la carrera de Bellas Artes, porque además nosotros dábamos la clase de lo que era preparatorio en aquella época en el estudio de Gonzalo Bilbao, con sus muebles, sus objetos para pintar, los trajes de torero que usaba él. Entonces, y a mí me parece, para mí, un recuerdo absolutamente maravilloso, y para muchos de mis compañeros haber tenido ese privilegio. Todavía la casa conservaba la morfología y el sabor que había tenido en la época de Gonzalo Bilbao, pero ahora tú vas allí y no reconoces nada. ¿Cómo es posible que Sevilla haya dejado que se vaya? Está la Casa Sorolla en Madrid, verdaderamente extraordinaria, y con una peregrinación continua de gente, y aquí tenemos a Gonzalo Bilbao, que puede ser un equivalente a Sorolla entre nosotros. Y Valdés Leal. Hombre, pues Valdés Leal, otro maestro que está ahí y que hay que poner en valor hay que poner en valor delante de los propios sevillanos, porque es que el sevillano es muy dado. Yo el otro día di una charla sobre Huysmans, el autor de la novela Fabiola, y que la gente no tiene ni idea. En estos días, con la inauguración del Museo Belver, yo he ido a explicar el museo, pero la gente no sabe por qué la calle se llama Fabiola. Claro, si no sabe por qué se llama Fabiola, la mayoría de la gente que habló conmigo en ese día creían que era la reina de los belgas, que hasta Balduino se lo creyó, y le tuvieron que aclarar que no. No, estaba antes. Hombre, está desde el 1880 y tanto, sí. La calle, ¿no? Sí, sí. Y entonces, el otro día yo hablé con el director de Tema Sevillano y le dije, mira, yo quiero dar una charla. Sí, Antonio Busto. Antonio Busto. Una charla sobre la Casa Fabiola, porque quiero contar por qué la calle se llama Fabiola, por qué la casa se llama Fabiola, quién era Huysmans, que era un personaje importantísimo en la Iglesia Católica de su época, y después Fabiola fue lo que hoy llaman un bestseller, porque se tradujo a montones de idiomas y la gente no lo conoce. Entonces hay montones de gente desconocida, importantísimos en nuestra vida, y que debían sentirnos orgullosos. Pero es que ahí vivió un señor que fue cardenal de Westminster. Sí. Pues sí, el primer cardenal, y hizo una labor enorme en la Iglesia Católica en Inglaterra, y escribió la novela.
Oye, y la novela se hace famosa, se traduce. Yo la conocía desde muy pequeño porque una tía de mi madre la tenía como libro de cabecera y se la leyó 400 veces, la misma que me las contó, ¿no? Y vi la película que se estrenó en el 49 de la actriz francesa Michelle Morgan, y vi la película aquella posteriormente, y aquí, que es donde nace el autor. La gente no sabe quién es este señor, ni que existe, ni por qué la calle se llama Fabiola, ¿no? Y el otro día cuando di la charla, oye, fue una sorpresa. La hija del Castillo, tampoco lo sabe. No. La gente se queda sorprendida, la gente no sabe muy poco, de Ruiz Gijón muchísimo menos, que está llena de... Se había una leyenda continua, yo creo que... El otro día fui a explicar la exposición de Murillo y me quise detener, queriendo un poquito de tiempo, en la exposición que hay allí de los cuadros de Juan del Castillo, para explicarle a las personas que iban conmigo quién era el maestro de Murillo, y que no era un cualquiera. A mí me da mucho coraje cuando dicen es famoso porque fue el maestro de Murillo. No, en su momento era un pintor importante, si no nadie le encarga esos cuadros, ¿no? Entonces allí fue un descubrimiento para todas las personas que vinieron la existencia de Juan del Castillo. Vamos, más o menos creían que Murillo también era autodidacta. Sí, aquí todo el mundo aprende solos. Sí, y que Velázquez no tiene nada que ver con el maestro, y tanto Pacheco con Velázquez como Juan del Castillo con Murillo fueron sus maestros, pero supieron reconocer lo que tenían entre manos, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? El otro día tuve aquí, estoy viendo el cartel, el honor de presentar el cartel de primavera, y me reclamó la autora para que viniera a presentarlo. Pues yo estoy muy satisfecho, fue un orgullo para mí hacerlo, porque Isabel Sola hace 23 años fue alumna mía en Bellas Artes, ¿no? 23 años que parece que han sido 2, ¿no? Y a mí me parece... Un lujazo de tener esta gente aquí. A mí me parece genial ver cómo Isabel se abre un camino y la gente la reconoce, y eso está avalado además no por un marketing, sino porque de verdad está haciendo una cosa seria. Me parece muy importante. Yo sé lo fácil que lo habla con el profesor Huguet Pretel, con la pasión que habla, con lo fácil que hace toda la conversación, y sobre todo lo didáctico que es, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, bebiendo de la fuente, escuchando. Sí, no y aprendiendo, de esta gente aprendo mucho. Sobre todo, mira, cuando me iba a jubilar, después de tantos años de docencia, yo decía, lo que me daba miedo de jubilarme no era cambiar de vida, ni mucho menos, no. Era despegarte de tu gente, el ¿no? temor de apartarme de la fuente de la juventud. De verdad, ese pensaba, me voy, y el contacto con mis alumnos, el día a día, eso me mantiene la sangre caliente. A lo mejor se me enfría. No, gracias a Dios, parece que las pilas las había cargado suficiente como para mantenerme aquí, pese a que las pilas se me van gastando, claro. Pues usted está viendo pasar por detrás del profesor ya más de 140 personas que acaban de entrar en la mañana, una mañana normal de Sevilla, una mañana de Azul de Cielo. Estupendo el sitio, ¿no? Y después, estupendo. Ayer de la Amargura, bueno, y aquí está Pepe Diano atendiéndolo también como relaciones públicas de todos sus compañeros y disfrutando un poco la mañana. Ayer por la tarde hubo muchísima gente, y yo además he disfrutado mucho haciendo el cuadro expresamente para la exposición, basándome en recuerdos míos de mi infancia, que tenía un pasito de la amargura y jugaba con el paso, con mis nazarenitos, y cuando me lo dijeron que si quería exponer, dije inmediatamente, porque la Hermandad de la Amargura además es muy importante para mi historia personal, ¿no?
Profesor, quedamos emplazados para vamos a hacer como si fuera una presentación de 3 o 4 pintores sevillanos, Pues. sentarnos allí en la sala Antonio Machado del Cajasol y hablar con el público un poco. Yo creo que el público está deseoso de preguntar cosas y yo solo más que ser el hilo conductor. Cuando quieras. Nada más que lo de la fecha, lo dejamos planteado. Querido profesor, muchísimas gracias por nosotros. Gracias a vosotros por prestarme atención. Saludos muy cordial.